Básicamente, escogemos un objeto, en este caso con temática de plantas, y creamos un personaje a raíz de ese objeto, como por ejemplo esta referencia de este artista que ha creado este personaje a raíz de esta setita, o como por ejemplo esto de aquí, mira este loro y crea un personaje, a ver qué sale de aquí, ¿no? Creo que para llegar a la conclusión de cómo hacer que tu personaje dé totalmente las vibras de lo que hemos escogido, primero hay que hacer un trabajo de observación. Yo estoy viendo como mucha curva hacia abajo, tipo a la hora de crear la pose del personaje, yo creo que voy a tener que implementar algo que caiga hacia abajo. Había pensado en hacer una chepa, ¿no? O que esté como mirando para abajo al suelo, que se le caiga el pelo para abajo. Luego tiene por aquí, por dentro, en el esqueleto, cosas retorcidas. Eso me indica que quizá este elemento de tronco retorcido lo podría añadir a lo que es los accesorios. Pues un corsé que tenga la estructura tal, ese tipo de cosas. Luego también me encuentro con que hay como aglomeraciones, ¿no? De lo que es la plantita, que se pueden también dividir en una especie de óvalos. No sé, como yo estoy viendo aquí también, a nivel de lenguaje de formas, a nivel más de subconsciente, que no está tan claro, pero aún así lo nota, que se aglomeran como en una forma circular. Pero claro, en esta foto ya no ocurre tanto. Esto de que caiga y se difumina hacia abajo, creo que va a ser importante. Y se me ocurre que lo puedo introducir, por ejemplo, en maquillaje, así como que se está difuminando, o algún tipo de hilo colgando, de ropa rota, no sé, algo así. Creo que el primer paso después del análisis sería ir haciendo siluetas, ¿no? Si pillo esta curva, que antes hemos dicho que tiene, ¿qué puede salir de aquí? Mira, se me ha ocurrido para un personaje que tenga el pelo tipo cayendo así. Entonces los ojitos también caídos, tiene que estar todo muy caído. ¿Veis esta forma? Es la misma forma que he dicho antes, o sea, esta forma tiene que estar presente en muchos elementos del dibujo. Tengo que intentar encontrar la forma de que el pelo quede lindo, pero que tenga esta curva, ¿sabes? Porque yo no soy muy fan de que le tape media cara, sinceramente. Esta oreja puntiaguda es que no me cuadra en ningún tipo de forma que haya encontrado en el sauce. Bueno, quizás si la hago puntiaguda pero a la vez redonda, tipo más así, eso sí, quizás funcione mejor. Quizá la curva la hago un poquito más abierta para que se le vea el otro ojo, ¿eh? Vale, la voy a hacer mirando al suelo, porque literalmente todo está como mirando al suelo. Y quizá sería guay hacer que haya como un accesorio en el pelo que se retuerza un poquito, imitando un poco así las ramas que hay por detrás de esta curva. Voy a evitar un montón el lenguaje de formas puntiagudo, a no ser que vaya a referirme a las ramas, aunque las ramas se retuercen, pero son muy curvas, aunque se retuerzan entre ellas, son muy curvas. Todo lo que cae así hacia abajo en línea recta va a ser así. Y voy a intentar que el pelo sea recto hacia abajo. Vale, más o menos la expresión de mi personaje me gustaría que fuese esta. Me estoy saltando muchos pasos, ¿vale? Porque esto se está tratando de un ejercicio rápido. Si hiciésemos esto en mayor profundidad, habría que ir haciendo varias versiones del personaje con varios peinados, con varias expresiones, con varias tal, para después escoger la mejor para tu diseño. La pose del cuerpo, había pensado en que esté como muy insegura, tipo esta torsión que tienen las ramitas, que la tengo en los brazos, tipo que esté como así, ¿no? Escondiéndose un poco en el pelo, al igual que los troncos, el esqueleto se esconde tras las ramas caídas. No sé si hacerla sentada, tipo así, pero ahora tengo que pensar en qué me vendría mejor, tipo vamos a hacer bocetillo rápido. Podemos hacer, aunque la cabeza esté recta, sea porque está así como girada, y que realmente la silueta del cuerpo esté más encorvada. Sí, y esto así, tipo que está haciendo así, ¿sabes? No sabría muy bien ahora mismo sin referencia exactamente la pose que estoy buscando. Y ya me estoy planteando, a raíz de este boceto de pose, me estoy planteando hacerla sentadita tipo así, para que el pelo pueda venir por aquí y que por aquí pueda caer cositas de la ropa, como accesorios de la ropita que tenga. Y hacerlo así, tengo que enfatizar más esta curva y algo así el pelito también cayendo de esta forma. Y hacer, por ejemplo, que esté posada sobre un charquito, ¿no? Como un pantano. Bueno, las manos es lo último, ya sabéis, gente, que yo huyo de mis miedos a tope. Siempre se me da fatal hacer los codos a 3/4, te lo juro. Ya le voy a hacer la cintura un poquito más ancha. Ay, el brazo no me mola, está como muy recto, está rompiendo un poco con todo. O sea, tiene ahí un ángulo que no pega, no sé dónde ponerlo, a ver. Tipo así, quizá. Creo que para la cabeza copiaré y pegaré y esta me ha gustado como ha salido. Igual tiene el cuello también muy largo. Y el brazo, creo que para la cabeza que tiene, igual tengo que agrandar la cabeza. Voy a poner florecita en el pelo. En plan, no florecita, sino como los petalitos que tiene el sauce, y van a ir cayendo así un poco. Y aquí va a tener un poquito de unas ramitas, y esto del pelillo me salió mejor en el otro boceto. El brazo está muy recto, y el pelo se me ha ido de madre la curva hacia el ladillo. Vale, aquí voy a dejar que tenga este huequito oscuro. El cuello va a tener que ser más grueso, esto un poquito más para abajo, tipo, a ver, algo así. Y esto de aquí voy a mejorar un poquito lo que es la forma. Quiero que quede como esta curva, ¿sabes? La típica. Y no sabría ya si ponerle también el pelo por aquí. Yo creo que sí, que queda guay. Así también imito un poco esto de que se va ramificando lo de las ramitas cayendo. A ver, ¿cómo lo hice aquí? No quiero que tenga un pico de viuda, pero claro,
la línea un poquito más recta, pues es que tampoco pasa nada. Lo que sí que quiero es esta curva que sea así, tal cual. Y que algún pelillo en la cara haya suelto también. Si le hago pestañitas van a ser caídas también. Tipo, algún tipo de maquillaje va a ser caído. Ahí tiene un ojo más abajo que el otro. Con este ojo ahora lo mejoro, que es que está que no se ve. Entonces le voy a dar menos espacio a eso para que por aquí pueda ver un poquito más y se note de dónde crece la raíz del pelo, gente. Voy a intentar que no sea como muy perfecta tampoco. El otro ojo tengo que aclararme si lo voy a enseñar o lo voy a tapar con el pelo. Y esto de aquí voy a hacer que tenga menos líneas. No sé, el pelo lo tengo que mejorar luego bien con el color, ¿eh? Y yo muchas veces hago eso, soy muy de mancha. Después, una vez introduzco el color, mejoro muchos aspectos del dibujo y cambia un montón. Es que eso de que se vea un poquito más diferente, no me está gustando de nuevo el flequillo. Aquí me había salido bastante guay, o sea, también porque aquí tenía la curva está clara. No, pero esto tiene que estar así para que el pelo pueda hacer lo siguiente y caerse por aquí abajo. O sea, literalmente el pelo tiene que simular un poco lo que son las hojas cayendo. Incluso hacer un poco así para simular como si fuesen raíces. Creo que el pelo va a cumplir esa función que flipas. Mira, es que fijaos que hasta los labios los he hecho caído hacia abajo. En plan, en lugar de hacerlo así, en plan, no sé, como le he hecho una sonrisita, no una sonrisa como tal, pero sí que tiene la comisura levantada, pero aún así como que cae un poco hacia abajo el labio. Yo estoy intentando respetar esta curva en todos los sitios que se me ocurra ponerla. A ver, espera, voy a girar el lienzo, que hace mucho que no lo hago. Y efectivamente, XD, jaja. Es que, tío, si ya me ha salido una vez bien, ¿por qué la iba a repetir? Creo que así me gusta más la cara. La cosa es poner la otra mano tipo así, sujetándose con algo, para que el pelo haga así, ¿sabes? ¿Pero a qué se sujeta? Pues ahora lo veremos. Y también no sé qué tipo de curva ofrecerle a esa mano. Antes estaba así. Nada, a mí me gusta más la de ahora. Creo que por el ángulo en el que tengo puesta la chavalita, esto un poquito más así, para que como tenga yo espacio cuando quiera diseñar la ropa del torso. Voy a limpiar líneas. Y ahora voy a ir con el otro brazo, porque creo que eso nos va a dar muy buena información a la hora de, pues, el diseño y eso. Ok, no sé en realidad si darle más espacio, ¿eh? Gente, es que estoy dudando de este brazo, porque no sé si a lo mejor sería guay ponerlo de otra forma. Había pensado en dejar aquí un huequito, en lugar de juntar los brazos así de forma tan vasta, dejar como la silueta que se entienda mejor. Pero no sé qué hacer, porque yo no sé si quiero ponerlo mirando algo o si apoyado aquí. Apoyado aquí puede ser guay, pero es que entonces no tiene ya mucho sentido la pose. Hay demasiadas cosas hacia esa dirección. Tendría más sentido intentar pillar una acción, en plan, como la está haciendo en el momento, que esté, yo qué sé, sujetando algo, haciendo algo, pero no sé el qué exactamente. Hostia, pues ahora que veo el cómo estaba antes, me gusta más ahora, ¿eh? La otra opción era hacerlo así. Así tiene más sentido, sinceramente. O sea, está como muy triste, sujetándose el pecho. Eso es bueno, a nivel narrativo es muy bueno. Lo que pasa es que a nivel silueta, no sé si favorece. El pelo realmente va a tener como diferentes capas. O sea, voy a intentar que el pelo literalmente estén como las ramitas del sauce. Es que puede estar como haciendo magia con sus lágrimas o algo así, como... No, pero es que la pose se me cae. Tendría que tener entonces otra pose aquí abajo. Si yo de repente esta pose la cambiase y la pusiese de pie, mira, aquí puedo también hacer esta curva de la que estábamos hablando antes. Más enfatizada incluso, a ver. La de antes estaba así, que no me molesta, pero así es como un árbol que está de pie, ¿sabes? Su cuerpo sirve de tronco, entonces me gusta más a nivel lenguaje de forma y a nivel de cómo puedo desenvolver luego el diseño a raíz de aquí, a ver, las piernas un poquito más pequeñas, pues también me gusta. Y puedo hacer que esté como sobre un charquito. Voy a hacer más pequeñita la referencia. Buah, Cupidcato, me encanta esa idea para la ropa. A ver, voy a probarla. Tipo, el hacer un vestidito que sea como una sabanita así reliada, termine un poco así, ¿no? Y que esté húmedo y por debajo se note un poco lo que es la silueta, pero claro, de forma tipo paños mojados en escultura. Eso, yo puedo buscar referencia. Tipo así me apetece. Para practicar además, eso me viene que flipas practicarlo, ¿eh? A ver, necesito intentar que lo que es el cuello algo con el vestido en esta zona que tenga también un poco lenguaje sauce. Me voy a cargar algunas líneas porque voy a hacer así. ¿Hacia dónde iría la energía realmente del doblez? O sea, ¿hacia aquí o así? Porque aquí en realidad, a ver, sé que esto está generando un doblez así, supongo, porque está por delante. Entonces, sería tipo así, yo supongo. Pero claro, luego está esta torsión de aquí que quiero crear, que supongo que iría más así. No sabría si para continuar, en plan, si hacerle tipo así, en arriba. Ah, pues mira, sí, voy a hacer ramitas. De hecho, esta la voy a quitar, va a ser solo hacia ese lado. Y lo voy a tener que hacer mejor. Por cierto, esto que es el pelo, ¿verdad? Sí. Mira, ya tengo como el fondo y todo. Va a ser así, más tronquillo así por detrás, yo creo, como con plantas cayendo. Ay, no sé cómo se adaptan los paños mojados al pecho. Necesito referencia. A ver, mirad qué buena referencia, si es que vaya. Maravilla, maravilla, tiene hasta la pose. Vale, pues en principio no se marcaría lo que es esto, sino más rollo así. Le voy a hacer solo pestañas por abajo para que quede más caído todo. Tío, la nariz, ¿realmente? ¿Por qué no la estoy haciendo en mi estilo de siempre? Ay, no sé cómo estaba antes, no sé si estaba mejor o peor. Vale, el brazo, el que estaba largo puede ser este, que incluso está yendo hacia atrás y para ser esa perspectiva yendo hacia atrás, pues sí que se ha quedado muy largo, sí. Pues tendría que crecer un poquito más de aquí. Incluso le puedo meter una distorsión
que haga que parezca que se queda más pequeñito así, ¿sabes? Y la mano incluso que no se vea, tipo que esté hacia atrás y sujetando el farolillo. Un farolillo que encima tiene el lenguaje de forma de la curva del sauce. Ahí sí hago como fantasmitas llorones a su alrededor. Y esto en realidad es una jaula con una luciérnaga dentro. Incluso puede tener como cositas cayendo también. Y con este brazo, ¿qué cojo hago, tío? Simplemente dejarlo caído, como relajado, tipo así. No me mola mucho que esté así por la cara, pero si le ponemos pelo, a lo mejor ya. El pelo tiene que ser realmente como una capa en algunos sitios, tipo, el pelo quizá por aquí hay que hacer que haga esto. Algo así, ¿no? Pero el brazo lo tengo que mejorar en cuanto a perspectiva y tal. Se me dan muy mal las perspectivas. Esto de la ramita en el vestido, de momento fuera, que me distrae un montón. Aquí hay cosillas que tengo que resolver todavía de lo de los dobleces y tal, que no me cuadra que haya tanta info. Que por cierto, está descalza y a mí se me ha olvidado de cómo se dibujan los pies. Quizá le hago como tipo hada, tipo algo así que le suba la pierna, pero no, es que no pega porque ya tiene el vestido que es largo, entonces. Pero bueno, no se van a ver mucho, se van a ver más borrosillos que otra cosa, porque como están debajo del agua, que eso lo he hecho a posta, porque paso de dibujar pies, sinceramente, pero también queda guay lo del agua, si no, no lo hubiese hecho, ¿eh? El pelito y tal hay que hacerlo bien. No, porque esto no hace así en ningún momento. El sauce, sus hojas no hacen así, sino que caen así y se van desvaneciendo, así que el pelo vamos a tener que confiar la silueta en base a eso. Habíamos dicho que iba a convertir los mechones al final del todo, le iba a poner como, no sabría si hacer como unos rizos que terminen así, como que se rice, ¿sabes? En algún punto del mechón, que aparente así como el volumen de la hojita. Por cierto, creo que voy a exagerar un poco la pose con la herramienta de licuar en cierta zona, para que la pose esté más estilizada, pero no sé, a lo mejor queda mal. Voy a ver cómo quedó la diferencia. Estaba así y ahora está así. ¿Ha ayudado, no? Gente, no sé si dejarlo de los ricitos, ¿eh? Se vayan difuminando un poco conforme tal. Y quizá algún tal, como para unas hojitas, eso sí que lo puedo poner. A ver, creo que queda mejor. Que no quedan feas para nada estos ricitos, pero sí que es cierto que así da más sensación de triste, de caído. A ver, me suena que también, a ver, que el pelo por algún sitio hay que quitar volumen, ¿eh? En el pelo. Esto dejarlo un poquito menos marcado para que no llame tanto la atención. Simplemente tiene el pelo detrás de la oreja, no es que esté rapado esa parte ni nada. Lo voy a dejar como un whip esto. Dios, y yo esta mañana estaba rayadísima pensando, tío, es que no me apetece dibujar, estoy súper desmotivada, pero mira, he podido hacer esto. ¿Había enviado ya alguno? A ver, wow, mirad, gente, me parece súper lindo. Personalmente me gusta la parte de abajo de aquí y la parte de arriba de aquí también me gusta mucho. Me gusta mucho la fuerza que tiene la coronita esta de arriba y luego que haga como esto para arriba, luego esto para allá y luego esto para acá, ¿sabes? Me gusta esa energía, pero también me gusta el lenguaje de aquí que has puesto. Aquí mi hongo velo de novia, así se llama, lo hice muy rapidito. Ay, me encanta. O sea, es que literal, es literalmente el hongo. Incluso el pelito y todo, es literalmente el hongo. ¡Qué chulo! ¡Hala! La hice sentadita de rodillas, así simulando el tallo y tal, como que es una flor creciendo. Me encanta también esta. Súper bonito. Me gusta lo de la espalda abierta porque la forma así girada es literalmente la misma curva que tienen los pétalos por aquí. Solo le puse colores y ya. ¿Qué es? ¡Oh! Dios, qué seta que tiene pinta más de que no me gustaría tocarla. El hecho de la curvita esta que tiene así, que también la has hecho, me parece súper chulo. Me encantaría ver más detallito blanco de este, así como por el vestidillo. ¡Ay, que hay más cositas que habéis subido! Bloomfy ha subido. ¿Esto qué es? ¿Una orquídea o esto qué es? Mira qué divertido el lenguaje de formas. Me flipa, ¿eh? Así con los brazos para arriba y todo. Y con el corazoncito este y... ¡Hola! Me gusta mucho, sí. Muy bonito. A ver, este. ¡Ay! ¡Hala, qué chulo! Oye, pero esta seta es así de verdad. No, no. Esta iluminación en plan es como una fotografía más fantasía, ¿no? No es de la seta. Me parece muy lindo. Pienso que... Mira, esta cosita de aquí la ha metido en un poncho. Bien observado. ¿Y esto qué coño es? Monstera deliciosa. No se ve, ¿eh? Pero me gusta que haya implementado... Claro, porque la hoja es parte de la planta, realmente. ¿Esto qué es? La flor de la... ¿Qué es? Un arbusto grande. Dios, me flipa cómo te ha salido la hoja. De verdad que me lo he gozado muchísimo. Muchas gracias. O sea, tenía muchas ganas, por fin, de dibujar algo. No sé, vosotros me ayudáis mucho también a tener ese ambiente creativo cuando no me sale a mí sola. Besitos. Muchas gracias.